Muy buenas a todos los seguidores del atletismo. Tenemos el Nike Epic React para analizar. La zapatilla más buscada y esperada de las últimas semanas y meses dentro del mundillo del running. Y es que Nike ha creado unas expectativas brutales alrededor de esta zapatilla. Y siento deciros que quizás sean justificadas, porque la zapatilla la verdad es que es única y responde, como digo, con nota a todas esas expectativas creadas por parte de la gente y de la propia marca. Lo primero que hay que analizar con estas Epic React es sin duda el React, el material que debuta en el running, digamos. Se ha visto en baloncesto, pero el rendimiento no era ni parecido a lo que va a ser en estas Epic React. Es un material basado en goma sintética, no es ninguna EVA ni ningún poliuretano. Es un material propiedad exclusiva de Nike y que es más reactivo y más ligero que el Lunarlon al que sustituye. Pero sobre todo han conseguido algo que hasta ahora parecía inaudito, y es que esta zapatilla es una de las zapatillas mejor amortiguadas del mercado en cuanto a zapatillas de entrenamiento, pero es la zapatilla de entrenamiento más ligera del mercado a la vez. Así que rompe un poco las barreras de lo posible, o de lo que teníamos en la cabeza como posible hasta el momento, y es que son 220 gramos en una zapatilla casi maximalista y con muchísima amortiguación. Estamos hablando de que son una zapatilla 70, 80, hasta 100 gramos más ligera que las rivales directas que va a tener en el mercado. Así que por ese lado es simplemente sorprendente lo que han conseguido en Nike. Y no es que vaya a ser una amortiguación para todo el mundo, especialmente esos corredores más ligeros y rápidos a los que les suele gustar zapatillas reactivas, de tacto firme, tipo Mizuno Shadow o algo así. Quizá no sea la zapatilla para ellos. Ahora bien, si buscáis amortiguación de tacto blando, abundante, con un recorrido generoso, duradera y sobre todo muy muy cómoda, esta quizás sea la mejor zapatilla que hay ahora mismo en el mercado. Podemos hablar de si rivaliza con las Ultra Boost o con otras zapatillas de ese sentido, como las Glycerin o zapatillas similares. La diferencia de estas Epic React con todas esas zapatillas es que, a la vez de que tiene un tacto muy blando y agradable, tiene un recorrido generoso como las otras zapatillas, como sus rivales, pero hace que el pie no se hunda tan fácilmente como en otros materiales. Al aterrizar, el pie no se nos va a hundir de golpe y luego va a recuperarse el material, sino que desde el principio va a ir frenando hasta el punto donde necesite la amortiguación y luego va a recuperar la forma inicial de manera mucho más rápida. Es algo que hay que probar en el pie, porque es un poco diferente a todo lo que hemos visto, y si las podéis probar en la tienda, hacedlo, porque de verdad es algo digno de probar, ya que va a ser, digamos, un poco el paradigma de lo que las amortiguaciones de Nike van a ser en el futuro, sobre todo en el mundillo del running. Vemos que además tiene un trabajo de geometría alucinante. Se basa en una geometría de fluidos. Esta zapatilla es la única donde una talla 46 y una talla 41 se van a sentir igual en el pie, algo que nunca ha pasado en otras marcas o en otros modelos. Gracias a esta geometría de fluidos, Nike ha conseguido que tallas distintas tengan la misma amortiguación y en los mismos puntos, con la misma homogeneidad en todo el chasis. Así que es algo, sobre todo para los que probamos zapatillas de correr, muy interesante, ya que hace que lo que hemos probado se traslade a cualquier usuario que lea nuestras pruebas, utilice la talla que utilice. Así que, como digo, es algo muy interesante. Vemos que tiene una pieza de TPU en la parte trasera que rodea todo el talón y que en color rosa, que se combina con este ultramarín, que esta combinación es clásica en Nike para el que no lo conozca. Y esta pieza de TPU es muy importante, ya que
al ser un chasis un poco maximalista en cuanto a amplitud, vemos que es bastante ancho. Lo que hace es repartir la presión de la pisada en una superficie mayor para evitar que haya zonas de... Por ejemplo, solemos aterrizar con esta zona del talón trasero y para evitar que esto se comprima mucho y nos dé un susto en el tobillo, lo que hace esta pieza de TPU repartir esa presión por todo el talón que cubre, y de esa manera tenemos la misma amortiguación pero con un recorrido menor. Es una pieza que considero fundamental, ya que la zapatilla, sin ser inestable, tampoco es el paradigma de la estabilidad, pero bueno, sin duda esta pieza hace que sea una zapatilla suficientemente estable en la media, digamos, del mercado. Así que no es un adorno lo que ha puesto Nike en el talón, es algo que considero que necesita la zapatilla y que responde a las características de este React, que es un material tremendamente blando y que podría dar algún síntoma de inestabilidad si no fuera por esa pieza de TPU. Otros puntos interesantes, el upper. El upper sin duda es algo a destacar. Es un Flyknit muy bien logrado, de una sola pieza. Todo el upper es una sola pieza, aparte de lógicamente el contrafuerte de talón. Vemos que la zona media es más tupida. También este refuerzo de puntera. Tenemos la zona superior de los dedos con una ventilación sorprendentemente buena para ser un knit, y es que los knit no ventilan muy bien, encima generalmente cogen olor muy fácilmente, así que este trabajo de ventilación se agradece mucho. Vemos que tienen detalles interesantes para calzárselas, esta tira trasera amarilla y este saliente que simula lo que sería la parte superior de una lengüeta. Un collar elástico muy agradable. Es un upper que va a sorprender a mucha gente porque es muy funcional en ese sentido. Pero sobre todo lo que va a destacar es lo prieto que se va a notar en el pie los primeros días. Y es uno de los puntos, digamos, flojos que tiene las Epic React. Y es que tanto este swoosh y el sistema de cordones en termosellado lo vamos a notar muy prieto los primeros días. Luego va a dar de sí un poquito y ya vamos a notarlo más cómodo. Pero quizá cuando os lo pongáis, o si tenéis el empeine muy alto, vais a notar que esta zona media es como muy... te constriñe mucho el pie, es como una media de compresión en el pie, y es algo a lo que no estamos acostumbrados. Pero, como digo, es muy importante porque con el tiempo este Flyknit va a ceder un poco, y si fuese menos compresivo al principio, luego quizá tendríamos una zapatilla más suelta en cuanto a la hora de dar ajuste. Así que es algo que hay que sobreponerse a ello en los primeros días, pero es verdad que hay que probarlas en la tienda porque si notamos demasiada compresión, va a tener mucha compresión, pero si notamos demasiada hasta el punto de ser muy molesto, quizá no sea la zapatilla para nosotros. Es algo que hay que tener en cuenta. Tampoco va a ser una zapatilla para plantilleros porque tiene una plantilla muy fina, pero muy fina. Creo que son 3 milímetros de grosor, y si ponemos una plantilla más gruesa que eso, esa compresión que vamos a notar con esta plantilla, con una personalizada, va a ser mucho mayor. Así que si sois plantilleros, sí que la probaría exhaustivamente en la tienda, porque quizá con el tiempo la podáis usar sin ningún problema, porque como digo, cede un poco, pero es algo que lo que hay que tener en cuenta y prestar atención antes de comprar las Epic React. Otros puntos a analizar, pues la suela. La suela también ha tenido su controversia. La parte buena de la suela es que tiene una tracción alucinantemente buena. No me la esperaba ni mucho menos a ese nivel.
es de las mejores suelas en agarre de lo que he probado este año, incluyendo suelas de Saucony, suelas Continental. De hecho estoy probando las 1500 T2, que es una suela de lo mejor que hay en el mercado en cuanto a agarre y polivalencia. Esta suela que tenemos aquí, gracias a esta geometría de fluidos, tiene una adherencia alucinante, pero como digo, muy por encima de la media, especialmente en mojado, que es donde peor me las esperaba, sobre todo por estas piezas delantera y trasera, con un acabado transparente, cristalizado, ya que estos materiales generalmente en mojado no funcionan nada bien. Pero el el RIAC que vemos aquí expuesto en blanco es un material que tiene muchísima adherencia, tanto en asfalto como en asfalto mojado, en baldosa y tal. Quizás en tierras donde menos bien funcione, y no porque no agarren, sino porque la tierra, las piedras van a ser muy, muy agresivas con este RIAC que está expuesto, y quizá si las utilizáramos en tierra nos expondríamos a un desgaste prematuro de la suela de las zapatillas, que es algo de lo que se ha hablado mucho en estas últimas semanas, y es que era una zapatilla que se desgastaba prematuramente. La verdad es que personalmente creo que es un efecto visual, y es que si vemos en esta zona y en esta, parece que la zapatilla, aquí también, parece que la zapatilla está desgastada. Y no es en absoluto el caso, ya que si las vemos recién salidas de la caja, vemos que estas zonas ya están, digamos, visualmente desgastadas de inicio, y es simplemente que la geometría en esta zona es menos marcada que en la zona central, como podéis observar. Generalmente la zona central es donde antes se desgastaría una zapatilla para un corredor neutro, que es para el que está indicada las Epic React, y vemos que es la zona externa, y generalmente no salimos con la zona externa, sino más bien con la zona interna. Así que esos desgastes de los que se ha hablado extensivamente estas últimas semanas sobre las Epic React no tienen ninguna base, digamos. Sí que el React es un material expuesto y lógicamente no va a durar tanto como un blown rubber o un caucho de alta durabilidad. Yo le calculo unos 600-650 kilómetros de durabilidad a estas Epic React, que teniendo en cuenta el peso que tienen, me parece mucho más que aceptable. Sí que esta zona va a ser donde primero vamos a ver cómo se va a empezar a pelar, sobre todo cuando llevemos 250-300 kilómetros, es donde vamos a empezar a ver el primer desgaste. Pero como digo, esta zona de aquí y esta zona de aquí no es más que un efecto visual. Y como curiosidad, para el que no haya probado nunca una suela de estas cristalizadas, generalmente tienen este color azul en Nike. No os asustéis cuando se os ponga amarilla, simplemente es la oxidación del material. Este azul se va a tornar en amarillo. Y nada, como digo, es una zapatilla muy, muy amortiguada, de lo mejor del mercado en cuanto a amortiguación. Si sois uno de esos fans locos de las Hoka Clifton 1, esta zapatilla es la heredera, pero en una versión muy mejorada de esas Hoka Clifton 1. Como digo, tiene mucha amortiguación. Es una de las zapatillas mejor amortiguadas y a la vez más ligeras del mercado. Bueno, es la zapatilla de entrenamiento más ligera del mercado. El upper es muy agradable, de mucha calidad. Sí que comprime un poco el pie, es algo que hay que probar y deberíais probar en la tienda. Pero como digo, es una zapatilla que responde a todas las expectativas con creces. Agarra muy bien, tiene una durabilidad aceptable y, como digo, probablemente una de las mejores zapatillas del año, sin lugar a dudas.
Vamos a ver qué ofrecen el resto de marcas para competir con estas Epic React, pero como digo, de momento se llevaría la palma en cuanto a zapatilla de amortiguación ligera dentro del mercado. Es una zapatilla para corredores de hasta 85 kilos o de más peso, pero si tenemos una técnica bastante depurada o una estabilidad innata dentro de nuestra biomecánica que nos permita correr con zapatillas de este estilo. No es una zapatilla inestable, pero tampoco es una zapatilla que aporte estabilidad, no es una Mizuno en ese sentido. Es una zapatilla con la suficiente estabilidad como para no tener problemas, pero si requerimos estabilidad extra, quizá no sea la zapatilla ideal. Es una zapatilla que tiene una dinámica de pisada muy agradable, así que muchos tipos de corredores van a poder utilizarla y sin duda va a ser una de las zapatillas favoritas de muchísima gente. Yo lo que os recomiendo es que la probéis en tienda, que no os dejéis guiar ni por el marketing ni por nada, probárosla en tienda, porque de verdad cuando la tenéis en los pies es cuando más sorprende, sobre todo cuando dais un par de zancadas con ellas. Y sin duda es un paso más allá de lo que creíamos posible en el mundillo de las zapatillas de running, y merece mucho la pena probarlas porque vais a tener una referencia. Vais a sentir lo que es una referencia dentro del mundillo para luego comparar el resto de modelos de otras marcas. Y nada, tenéis un análisis más en profundidad en la web, y hasta otro próximo vídeo.